Entonces, nosotros vamos a hablar del texto de Azúa, que habla de dos términos específicamente, la deconstrucción y la desocultación, eh, según Derrida. Entonces primero comienza hablando de la deconstrucción, de cómo este se entiende como eh, habla de que deconstruye el logocentrismo, que es el dominio eso, en la escritura, en la literatura, sobre el lenguaje. Y luego va más a un término más, ya más como el extremo de la deconstrucción, que es ya la negación o la negación del significado en la literatura, en la escritura, de las interpretaciones. También otra parte que resalta aquí el autor es cómo la deconstrucción se revela ante la racionalidad hegeliana. Entonces, pues de esta forma hace que los textos literarios retomen otro sentido totalmente opuesto a lo que pues se había venido haciendo en su naturalidad. Eh, También pues habla como como este significado empieza a darle algo que no tiene un sentido tan, un sentido tan acertado, tan directo. Eh, Eh, bueno, un punto que nos llamó la atención fue cuando menciona la arquitectura en la deconstrucción y dice cómo esta se ve influida por las corrientes filosóficas. Entonces, nos surgió la duda de por qué la arquitectura se ve influenciada por la filosofía, si en realidad cre creeríamos sí, que ningún arquitecto se pondría a leer obras filosóficas para crear una obra. Y otra pregunta que sale de eso entonces, actualmente, ¿por qué ya no se hace así y cuándo dejó de hacerse así? O sea, ¿qué nos influye a nosotros ahora, que no es la filosofía, para hacer arquitectura? También respecto a la deconstrucción, pues precisamente lo que habla es que es una falta o sea, es un lo opuesto a la racionalización en las obras de arte o en lo que el significado de esta palabra refiere. Y en cuanto a ya después en el segundo término, en la desocultación, eh, En la desocultación nos llamó la atención cuando le saca tres usos al lenguaje. Entonces nos llamó la atención porque en realidad la gente no se pone a pensar en esto. Entonces es como el lenguaje es una cosa de estudio para el lingüista, como un científico. El otro es como el lenguaje es una herramienta casi para todo tipo de prensa y periodismo, al igual que para nosotros mismos, para poder comunicarnos, o si no, no sabríamos cómo expresarnos. Y al final el lenguaje como obra, que es la poesía. Entonces nos llama la atención porque no, la gente piensa el lenguaje simplemente como algo cotidiano y no se ponen a reflexionar sobre algo que pasa todos los días, que es la prensa, el hablar normal, la poesía, las obras de teatro, todo. y respecto a la obra de arte que habla después, habla la desocultación, pues se presenta aquí ya no considerándola como una cosa, sino como la obra propia en sí. Habla de que se quiere buscar la forma más original la posición más original de la obra de arte, según la filosofía. Este es el sentido de la desocultación. También, pues ya como para concluir, la desocultación se ve muy envuelta en lo que es la poesía, sobre todo para Heidegger. En una parte nos dice como para Heidegger la poesía es el marco mismo de la significación en la que puede abrirse también la imagen de la pintura, el sonido de la composición, lo habitable de la arquitectura y así sucesivamente. O sea, como que todo es un conjunto que aunque no lo vemos directamente, es
y creemos que está oculto, todo este grupo conforma una obra de arte pues completa que nos lleva pues a una reflexión poéticamente hablando. Y para terminar, entonces, yo quiero resaltar una frase que está prácticamente al final, que es: la desocultación es propiamente la apertura del mundo. Lo oculto permanece como tierra, que es donde se ocultan los muertos. Un poco de las ideas planteadas en el escrito por el autor acerca de la desocultación y la deconstrucción.